Buen día. La Facultad Libre de Derecho de Chiapas y el Instituto Nacional de Estudios Fiscales les da la más cordial y cálida de las bienvenidas al conversatorio político Encuentro Juvenil con la Comunidad Jurídica de Chiapas. Bienvenidos. Es un honor contar con tan distinguidas personalidades, quienes son inspiración para nosotros los jóvenes de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, para poner nuestro granito de arena desde nuestra trinchera y hacer de nuestro querido México cada día un mejor país para todos. Me complace presentar a los invitados que esta mañana nos acompañan. Doctor Noé Castañón Ramírez, licenciado en Derecho, maestría en Administración de Negocios, doctorado en Gobierno y Administración Pública, diplomado en Derecho Público, diputado local de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas de 2012 a 2015, presidente de la mesa directiva de la 65ª Legislatura del Congreso de Chiapas de 2012 a 2013, vicepresidente sur-sureste de la Junta de Gobierno de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL, de 2012 a 2015, miembro de la Junta de Honor de la Conferencia Permanente de Congresos Locales de 2015 a 2017, docente de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y actual senador del Congreso de la Unión en la 64ª Legislatura en representación del Estado de Chiapas. Bienvenido, doctor Noé. Gracias. Tengo el gusto de presentar al maestro Luis Donaldo Colosio Riojas, abogado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad de Monterrey, miembro activo de asociaciones profesionales, cofundador y director de Comenco, socio fundador de Basabe Colosio Sánchez Abogados, diputado local, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos en el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León. Bienvenido, maestro. También es un honor contar con la presencia de la licenciada Maribel Ramírez Topete, vicecoordinadora de Mujeres en Movimiento, y la licenciada Claudia Trujillo Rincón, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y a nuestros académicos. Voy a ceder el uso de la palabra al doctor Noé Castañón Ramírez, quien es moderador de esta mesa y un gran impulsor y mentor de los jóvenes chiapanecos. Gracias. ¿Está prendido el micrófono? Bueno, más que moderar la mesa, la vamos a instrumentar en dos partes, en donde haga yo una exposición y posteriormente Donaldo tenga la oportunidad también de hablar y dar su exposición sobre alguno de los otros temas. Claro. A mí me conocen aquí. Yo les doy las gracias porque yo me siento en casa. Tan me conoce el doctor Bravo y mis compañeros maestros, que por eso nos pusieron esta chunche del micrófono, porque saben que el podium lo ponen para las personas importantes, pero no para nosotros. Y entonces, yo quiero platicar con ustedes como siempre lo hago, para motivar a esta comunidad estudiantil de juristas en la responsabilidad que tienen, en haber escogido esta casa jurídica para aprender y desarrollarse en esa preciosa ciencia del derecho. Hoy, y lo hablábamos hace un momento, hoy México tiene un presente muy distinto al que me tocó a mí vivir cuando fui a las aulas. Hoy México tiene un presente que responsabiliza a ustedes más allá de calificaciones, títulos para colgar en una pared. Los responsabiliza a ustedes en la participación pública,
en la participación y el ejemplo de guardar y hacer guardar el Estado de Derecho. Oyen ustedes, compañeros, estudiantes de esta ciencia, tienen una gran oportunidad en México. Tienen una gran oportunidad de participar en la vida pública del país y de hacerlo de manera preparada, de manera consciente y de manera de dar a México lo que ya otras generaciones han fallado en hacer. Tenemos toda la posibilidad en esta casa jurídica y en todas las símiles que tiene el derecho y cualquier otra rama profesional, de construir una nación diferente, una nación como la que nos contaron que querían formar algunas otras generaciones y que hoy no se ha consolidado. Este tipo de ejercicios, de conversatorios, no tiene otra finalidad que buscar involucrarlos a ustedes en un tema motivacional en la participación que tenemos, los que hoy estamos en esa aventura de la representación pública. Tenemos que hacer conciencia y tenemos que hacer conciencia en estos ejercicios de conversatorios para poder tener realmente ese intercambio de ideas. Yo privilegio siempre el aprendizaje que me da el aula, el aprendizaje continuo. Por eso digo compañeros, porque a pesar de que en algún momento o siempre me he sentido parte integral de esta institución y que me han dado el título de maestro, la verdad es que soy más alumno que ustedes. Yo aprendo de ustedes, a eso vengo, a aprender de ustedes para la responsabilidad pública en donde me he desempeñado, a aprender de ustedes las ganas de querer y sacar adelante una profesión tan noble como es la ciencia jurídica, a aprender de ustedes esa conciencia de hacer un cambio, de ver un país unificado y cohesionado, sin diferencias, sin miedos de ningún colectivo ni de ningún grupo minoritario, en paridad. Paridad que celebro hoy, ver aquí muchas caras, tal vez no en una paridad sustantiva, pero sí muy cercano a lo que era la carrera de Derecho cuando estudiamos otras generaciones. Hoy veo muchas abogadas en formación, muchas luchadoras sociales que buscan dar ese cauce a México. Me da gusto, pero me da más gusto ver que lo hacen con la seguridad y con el emprendimiento de saber que este es un paso nada más para la meta principal. La meta principal que es lo de veras. Aquí no hay prácticas. Escuchaba a un diputado del norte hace poco decir que esto no era como el fútbol, que esto no era perder o ganar un partido y qué más daba que hay otra temporada. Esto es en serio y no podemos fallar. No podemos fallar nosotros en darles a ustedes ese estímulo y ese compromiso, arrancarlos de su conciencia para la formación de la vida pública. Una persona muy sensata te ha de haber dicho eso. No sé. Algo. Le quita sensatez cuando fue en medio de unos tamales de chipilín. Pero bueno, ese es el tema. Hacer práctico y hacer común el diálogo. Hacer fluido el intercambio de ideas. Hacer participar en estos foros a ustedes los jóvenes, a ustedes el presente, a ustedes los futuros responsables de rendirle cuentas a nuestros hijos y a sus hijos como no lo hemos podido hacer todavía nosotros. Quiero fomentar en ustedes un intercambio. Quiero fomentar y lograr que ustedes mismos fijen la agenda. Yo estoy muy agradecido en esta institución. Veo alumnos del Laboratorio de Investigación Legislativa que tenemos aquí. Veo alumnos comprometidos,
tal vez hay que matizar por los que no lo saben, y perdón por el comercial, pero tenemos un laboratorio de estudios legislativos en donde alumnos destacados de últimos semestres se están enrolando a este taller para elaborar iniciativas que se están presentando en el propio Senado de la República y que también tienen cabida en el Congreso local. Ya tenemos, el día de ayer hice corte, tengo 7 iniciativas, no sé por qué las 7 son de cannabis, pero bueno, son 7 iniciativas de cannabis que van de aquí de la Facultad Libre de Derecho y que estaremos consensando con las que tenemos, que también no son 7, son mucho más, que ya tenemos en el Senado, y también en el tema de cannabis, pero bueno, hay mucha insistencia en ello, ¿no? Hay que hacer conciencia de ese tema. Y quiero fomentar en ustedes eso, esa participación, ese intercambio. Yo sé que Donaldo, también el otro Donaldo que está acá, tienen toda la intención de platicar con ustedes en ese tema aspiracional de lograr el país que queremos. Yo sé que este tipo de foros nos ayuda como comunidad a crecer y enaltecer las ganas de conocer más, de hacer más y de participar con más ahínco. Dice Robert Dahl que la clave para una democracia perfecta o poliarquía es un amplio debate público y una participación plena. Nos falta llegar ahí. Nos falta llegar a la participación plena. Nos falta llegar al amplio e irrestricto debate público. Pero lo tenemos que hacer. Y este tipo de foros es lo que fomenta. Fomenta el que estén ustedes en una mañana de viernes, a las 10 de la mañana, sentados aquí, para escuchar lo que 2 personajes, 2 personas, que sin ningún otro mérito que la invitación que nos hacen amablemente ustedes y esta facultad, nos pone enfrente para buscar ese debate. Hoy México necesita de sus jóvenes. Hoy México tiene más vigente que nunca los discursos para hacerlos acciones. Hoy México tiene la necesidad de concretar lo que todos queremos para esta nación. No podemos seguir sesgando los problemas, polarizando, separando y destruyendo nuestra cohesión social. No podemos seguir denostando el Estado de Derecho ni el respeto a la ley. Ustedes tienen esa responsabilidad de fomentarlo. Ustedes tienen esa responsabilidad de señalarlo, hacer uso de las nuevas tecnologías para poder realmente hacer un cambio que incida en nuestra sociedad hoy, no mañana, porque ustedes son hoy, ustedes son el presente. Yo quiero dar una dinámica, como lo hago en el salón de clases normalmente, donde los protagonistas sean ustedes. Entonces, quisiera que pudiéramos abrir el micrófono y que nos tuviéramos ese intercambio en el conversatorio mismo. Donaldo ahorita se integra con nosotros, tuvo que hacer una llamada. Acuérdense que ahorita estamos con ustedes, pero también nos truenan problemas, y luego en Monterrey con la victoria de los Rayados ayer y los Tigres, pues traen otro rollo, ¿no? En Chiapas tenemos el lujo de no tener equipo de primera división ya, entonces nos podemos relajar, ¿no? No les ha quedado claro a ellos una historia que siempre cuento, y que, bueno, se las voy a contar. De por qué, y espero no destruir muchas ilusiones a los fans del fútbol. Pero yo siempre digo que México algo hizo mal en el pasado. ¿Quién sabe qué es el juego de pelota? Mejor el niño que ustedes. A ver, alce la mano. ¿Quién sabe lo que era el juego de pelota? ¿Qué era el juego de pelota? Un deporte azteca, maya, prehispánico,
en donde 4 jugadores de un lado de la cancha contra otros 4 del otro lado tenían que pasar una bola de caucho de 30 centímetros de diámetro por un orificio, un aro, situado a 2,5 metros de altura, de un diámetro el orificio de 35 centímetros, es decir, escasos 5 centímetros de libertad para pasar la pelota. Y estos jugadores de juego de pelota, pues nada más tenían una condición, una regla. Le podían pegar con el codo, con el hombro, con la cadera, con la rodilla, no con el pie, ni con la cabeza, porque era una pelota de caucho, ahí hubieran habido muchos descalabrazos. Pero imagínense lo difícil que era poder ganar ese deporte. Pasar una pelota que ha de haber pesado unos 3 kilos por 2,5 metros de alto en un orificio de escasos 5 centímetros, 2,5 de cada lado para que pasara la pelota. Era difícil, no era meter una pelota con el pie, que tiene mayor dirección, por un arco de, ¿cuál es la medida de un arco profesional? Si no me dicen, les pregunto qué es el 136 constitucional. ¿Qué es? Ahí está, claro, siempre hay alguien que lo sabe. 244 por 732. Pues imagínense, ¿qué habilidad tendríamos, siguiendo la teoría de la evolución de Darwin, qué habilidad tendríamos los mexicanos de que por siglos dominamos un deporte que era pasar una pelota por un arito muy pequeño y darle un caderazo, ¿no? Pero siguiendo la evolución de Darwin y la teoría de la evolución, pues volvemos al mismo tema. ¿Qué le hacíamos a los que ganaban esos partidos de juego de pelota? Cuello, los sacrificábamos. Y entonces la teoría de Darwin, que dice que prevalece el macho alfa, el más fuerte, el mejor capacitado y el que mejor se adapta, pues la rompimos. ¿Y qué quedó? Puro idiota para el fútbol. Eso es lo que quedó, porque la evolución nos hizo malos para el fútbol. Entonces, olvídense, para que ya no tengas que estar con ese dato de la portería de memoria, concentrémonos a lo que sí pueden hacer ustedes y que sí nos va a dejar un provecho, porque en la evolución jurídica, y sobre todo en la evolución jurídica de Chiapas, tenemos una gran tradición, que es la ciencia jurídica. ¿Qué quiero decir con este ejemplo burdo, chistoso, chusco? Tenemos que hacer conciencia de cómo estamos gastando el tiempo que nos da la vida para cambiar al país. Lo estamos gastando en quejas y no en construcción. Lo estamos gastando en esparcimiento y no en conocimiento. Y eso no puede seguir. Eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que hacer una conciencia plena en la comunidad estudiantil para que no sea un tema de doctrina del emisor al receptor. Tenemos que hacer un intercambio. Y como prometí, yo quiero que hagamos un conversatorio con la comunidad. Entonces, para darle ejercicio, vamos a ver si alguien quiere colocar algún tema a tratar. A ver. La botella de agua no la agarré porque tenía sed, porque normalmente es que nadie se atreve, y entonces lo que hago es aventar la botella, y donde cae la botella es el que pregunta. Pero bueno, felicidades. Buenos días, mi nombre es Adán Valentín Jiménez López, estudiante de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, y me gustaría saber la opinión del ciudadano Noé Castañón con respecto a la cuarta transformación emprendida por nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias. ¿De verdad la quieres saber? Primero, mi opinión es que cuarta transformación es un nombre muy pretencioso para más de lo mismo. Se me hace muy pretencioso hablar de una cuarta transformación en
congruencia, en copia, a lo que sí fueron 3 grandes transformaciones de la conformación que tenemos hoy como nación. Porque no está pasando. Porque una transformación no polariza a los hermanos. Porque una transformación no atiende a la destrucción del pasado solamente por el hecho de ser pasado. Una transformación debe basarse en las cosas buenas que hay, porque en eso nadie me podrá dejar mentir. No es que estemos bien, pero tampoco es que todo esté mal. En este país hemos construido mucho. Tenemos una constitución que en su momento fue progresista, la primera carta magna de defensa de derechos laborales. Tenemos una constitución que defiende la igualdad de las personas desde siempre. Tenemos una constitución que ha venido caminando en pro de derechos humanos. Y eso no es de un año para acá, lleva tiempo, lleva tiempo. Entonces, ponerle nombre de Cuarta Transformación, no solo como ciudadano, sino como senador ciudadano, te lo contesto así. Es pretencioso hablar de una Cuarta Transformación cuando no tienes los méritos para hacerla. Estamos frente a un nuevo modelo de gobierno, un nuevo plan de gobierno temporal y que se tiene que desarrollar en la temporalidad que construimos con nuestra democracia y con nuestras leyes. No más allá de los 6 años, no más allá, afortunadamente, porque si no, quién sabe qué nos quedaría, de lo que la Constitución misma ha formado. Estamos viviendo tiempos de turbulencia. Como ciudadano te respondo, tengo temor de que no le vaya bien al presidente. Tengo un temor profundo porque falle en su compromiso. ¿Por qué? Porque quiero este país. Porque que le vaya mal al presidente por cuestiones políticas absurdas, es que nos vaya mal a todos. Eso no me hace aplaudir una Cuarta Transformación, me hace criticarla, me hace observarla y buscar incidir en ella para poder mejorar el rumbo del país. Pero no creo que estemos en una Cuarta Transformación y así, en la misma tesitura, creo que tampoco está descabellada la idea del presidente de buscar honestidad en la gestión pública, transparencia y cerrar esa brecha salarial, paritaria, de igualdad. Creo que en eso sí voy con él, pero no destruyendo las cosas. No sé si un poco contesto tu pregunta. Gracias. Allá atrás había otro valiente. Mira, ese valiente lo conozco además. Doctor, muy buenos días. Soy Eduardo Maza, egresado de la Facultad Libre de Derecho, y un tema muy de boga sería lo de la Ley General de Juventudes. ¿Qué opina al respecto? Y otro punto importante, ¿cómo podemos garantizar la participación política de los jóvenes en México? ¿Cómo podemos garantizar, empiezo por la segunda, cómo podemos garantizar la participación pública o política de los jóvenes en México? Nosotros dando las herramientas jurídicas de acceso a la vida pública y ustedes participando. Ahora, no participando por falsos conceptos. Quiero ser político porque les va bien, porque gana mucho. Hoy no, Hoy no. Quiero ser político por el poder. Hoy tampoco. Somos muy vulnerables los personajes públicos. Hablando el mismo lenguaje, no sé si hayas estado al tanto, hayan estado ustedes al tanto, inclusive
creo que aquí me llevan ventaja todos en el manejo de redes sociales. Y en esa ventaja que me lleva la juventud en el manejo de redes sociales, pues sabrá perfectamente cómo arde que de repente te mienten la mamá en redes sociales. ¿Y qué hace un joven o un ciudadano común y ordinario cuando alguien en Twitter le mienta a la mamá o le dice alguna cosa que no le gusta, o en Facebook, o en Instagram, o en chalala? Pues lo bloquea. Y eso no podemos los funcionarios públicos. Hay una resolución que prohíbe a nosotros poder bloquear las personas. Digan lo que digan. Entonces, estamos viviendo otra época en donde la participación se da sin limitantes. Y la primera pregunta sobre la Ley General de Juventudes. Estoy participando con una asociación juvenil nacional, la CONAJO, en ejercicios de parlamento abierto. El Senado de la República hoy está fomentando estos ejercicios de parlamento abierto. ¿Por qué? Y aquí me voy a meter gol, pero ni modo, así es. ¿Qué se necesita para ser senador de la República? A ver, puros abogados, entonces me van a decir los requisitos para ser senador de la República. Modo honesto de vida. Edad. ¿Qué dijiste? Tú. Título. No. Este es el problema. Ese es el problema. Mexicano por nacimiento. A ver, ese es el problema. Lo único que necesita, aparte de todo lo que dijeron, que es una cuestión lógica, lo único que necesita una persona para ostentar un cargo público de representación es ganar una elección. Ganar la elección, y como dicen, me voy a meter con mis paisanos de Berriozábal, como dicen en Berriozábal, haiga sido como haiga sido, es ganar una elección. Entonces, este tipo de ejercicios de parlamento abierto vienen a suplir las carencias de los representantes públicos. Porque discúlpenme, él dice que soy abogado, licenciado en Derecho. Él dice que tengo una maestría en Administración de Negocios. Y él mismo. Veanlo quién es. Dice que tengo un doctorado en Ciencias Políticas. ¿Y eso más especialista en qué? Pues en todo y en nada. No tengo la calidad técnica necesaria para hablar de temas de salud, por ejemplo. No sé, yo no soy médico. A pesar de que por ser doctor me han llegado llamadas pidiéndome consulta, pero no. Una vez hay una anécdota que recibí una llamada pidiendo una consulta con el doctor y le dijeron en mi oficina, no señorita, no es de esos doctores. Y contestó la señorita, ah caray, ¿es médico veterinario? No, soy de otro. Le volvíamos a contestar, ah, entonces es de ciencias ocultas, ¿no? Y creo que ahí coincidió más. Pero no tenemos la capacidad en la representación en este sistema del conocimiento técnico. Y en específico, para contestar sobre la Ley Nacional de Juventudes, ¿qué estamos haciendo? Abrir parlamento abierto. Abrir parlamento abierto con los especialistas. ¿Quiénes son los especialistas en Ley General de Juventudes? Los jóvenes. Ustedes. Hace una semana en Querétaro tuve una participación y me llamaba mucho la atención la participación de una chica que me decía, uno de los rubros que debe de proteger la Ley General de Juventudes es a la mujer. Ahorita que venía a este foro, unos albañiles me chiflaron de todo. Y eso no puede ser. Incluso en eso le dije, tienes que explicarme bien, porque qué quisiera yo que me chiflaran cuando voy en la calle, pero no a mí no me chiflan, ¿no? Tal vez me dicen con permisito porque no pasan, pero no me chiflan. Pero como hombre no llegas a entender la profundidad del agravio que causa el no tener esa libertad de poder desarrollarte en tu vida diaria. Sí.
Y entonces es donde estos ejercicios nos sirven para lograr una ley que sea funcional. Y eso es lo que estamos haciendo, por lo menos los senadores ciudadanos y el Senado hoy, en varios foros y en varios temas. Abrir el Parlamento abierto para lograr esa inclusión y esa conformación que proviene de los interesados para ser aplicado a sus símiles. Ya regresó Donaldo, creo que había una bronca con los tamales, ¿no? Un poquito. No, ya, una disculpa por esa pausa. Pero si quieren, y yo sé que si quieren, pues le daría yo pauta a Donaldo para que avance en su intervención. Creo que ya los entretení yo mucho, ya vi por allá 2 bostezando. Le vamos a pedir a Donaldo, hijo, que le preste su Switch para que esté a todo dar. El que bostezó, sí, tú. Tú sabes. Pero bueno, yo quiero dejarlos con un amigo mío, con un joven brillante, con un joven que tiene una luz propia enorme. ¿Sí vino? Ah, caray, faltó Agustín. Pero que más allá de eso, tiene un gran compromiso con la juventud y con México. Y pues les dejo mi amigo Luis Donaldo Colosio. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo les quiero dar las gracias, primero que nada, por esta invitación a platicar con ustedes. Y sí quisiera empezar por un comentario que he estado escuchando en reiteradas ocasiones en muchos eventos durante toda mi vida. Y lo llegué a escuchar yo creo que esta misma semana. Y hoy tú dijiste algo muy acertado que yo comparto hace un momento. Me choca cuando la gente dice que los jóvenes son el futuro del país. Eso no puede ser una mayor mentira. Los jóvenes somos, si me permiten todavía entrar en la categoría, el presente ya. Porque opinamos, pensamos, participamos, hablamos, nos organizamos, influimos, incidimos. Somos parte ya de políticas públicas, como la ley que acaba de comentar Noé. No somos estáticos, nos valemos por nosotros mismos, sabemos qué hacer, sabemos a dónde ir, estudiamos carreras y profesiones, trabajamos, somos ya parte, muchos de nosotros, del sistema profesional y laboral, del desarrollo económico y político, de la transformación de todo el país. No, señores, señores, los jóvenes no somos el futuro del país, somos ya parte del presente. Los niños, nuestros niños son el futuro. Nos toca entonces forjarlos, guiarlos, educarlos, nutrirlos, para que pueda ser un brillante futuro. Pero entonces no confundamos el rol que ya nos toca jugar como parte del presente y también, por supuesto, forjadores del futuro de nuestra nación. Como abogados, como juristas, para mí es un gran gusto ser abogado. A mí me gusta mucho mi carrera. La ejercí con mucho gusto durante poco más de 10 años, hasta que decidí entrarle de lleno al servicio público. ¿Y cómo me ha servido, por cierto, el ser abogado hoy en día que soy legislador? ¿Y cómo me doy cuenta, por cierto, que hay muy poquitos legisladores que realmente saben de la ley? Como lo comentaba Noé hace un momento, el ganar una elección, el ocupar un cargo público, no necesariamente te hace apto para ejercerlo a cabalidad. Y he tenido yo muchas veces ese debate con muchos grupos de amistades, en donde dicen, no, es que les deberían de exigir requisitos mínimos a cualquier persona para poder ser diputado, o alcalde o senador. Bueno, eso sería una regresión tremenda hacia la antidemocracia, en donde solamente un grupo aristócrata o un pequeño grupo de oligarquía o ciertos grupos de nobleza podían acceder al poder. Eso es precisamente todo por lo cual México se independizó, por lo cual la Revolución Mexicana estalló,
para que todos pudiésemos ser partícipes de un pedacito del desarrollo de nuestra historia. Si yo les digo, no, estamos mal en exigir eso, porque todo mundo, toda nuestra historia, todo nuestro linaje luchó y derramó sangre, sudor y lágrimas para que todas las mexicanas y mexicanos tuviéramos ese derecho de poder votar y poder ser votados. Pero, les digo, una vez que ganes la elección, ahí sí yo estoy completamente de acuerdo que podemos y deberíamos incluso de hacerles pasar, ahora sí, a todos los electos, por un riguroso proceso de capacitación. Uy, nos van a reprobar. No, pero que lo hagan. A ver, cuando yo gané la elección, a todos los que ganamos la elección en la 75ª legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, nos dieron, yo creo que fue 1 o 2 días de tallercitos o de cursos, que si el proceso parlamentario, que si el reglamento, y nos ponían videos de congresos de otros países de los años 50. No se entendía, era un caos muy mal organizado y realmente fue una gran pérdida de tiempo. Gracias. Y a lo que voy es, todo esto se debe de profesionalizar mucho más. Por eso es que debemos de estar bien capacitados, por eso es que debemos de estar bien asesorados. ¿Por qué? Porque bien lo dijo Noé. No se puede ser todólogo. Sin embargo, necesitamos todólogos para arreglar el país. Y ahí es donde necesitamos ser muy transparentes, muy abiertos y también muy humildes sobre lo que sabemos y no sabemos. Muy receptivos a todo aquello que desconocemos para poder entonces informarnos de todas aquellas personas que llevan años trabajando su gremio, su profesión. Incorporarlos a la mesa de discusión para nutrir nuestro trabajo legislativo o ejecutivo o incluso judicial, según sea el caso. Y eso, como legisladores, también lo mencionábamos hace ratito acá arriba, es yo creo que nuestro mayor reto. Tanto los juristas y yo creo que pues, los legisladores, al igual que los juristas, aunque no todos lo sean, debemos de estar siempre muy atentos a la sociedad a la que pertenecemos. La ley ha existido desde que la humanidad adquirió conciencia. Pero la ley de hace 100 años, la ley de hace 1000, 2000 años, por supuesto que no es la misma ley de hoy. La ley del talión ya no es una realidad, por ejemplo, en el México de hoy. Entonces, si de algo me quedo yo con eso, es que la ley nunca ha sido y por ende nunca puede ni debe de ser un instrumento estático. La ley es un reflejo manifiesto de la sociedad que la crea y la utiliza. Y eso me deja también la conclusión de que la sociedad no es un organismo estático. Somos un organismo en constante evolución, crecimiento y desarrollo, que cada vez vamos desarrollando nuevas prácticas, nuevos gustos, nuevas pasiones, nuevas profesiones, nuevos conocimientos, nuevas formas de interactuar, de comunicarnos y de expresarnos. Y todo eso necesita contar con un buen marco regulatorio para poder tener sana convivencia y esparcimiento entre nosotros. La ley debe de ser entonces un instrumento que constantemente esté evolucionando conforme al reflejo que debe de ser siempre de la sociedad que rige. La ley, por ende, debe de ser un instrumento facilitador de esa transformación política, económica y social que queremos ver en nuestras comunidades. Como juristas, tenemos por ende la responsabilidad de nunca dejar de prepararnos, de nunca dejar de seguir estudiando y conociendo y adquiriendo nuevas formas de hacer política, de hacer derecho y de hacer nuestro trabajo.
conforme a la propia evolución que la sociedad nos demanda. Si nosotros nos ponemos a estudiar la Constitución, ya sea de la entidad o bien la federal, y nos ponemos a estudiar las múltiples facultades y obligaciones que se le confieren a un legislador, nos vamos a dar cuenta que realmente se pueden resumir en tres cosas fundamentales que hace un senador o que hace un diputado, sea local o federal. Obviamente está el ejercicio legislativo, hacer la ley que rige a los poderes públicos e instituciones, que rigen las relaciones humanas, por supuesto, y las relaciones del país para con otros estados, nación, como los tratados internacionales que el Senado tiene que hacer o ratificar. Está el control político. Vivimos en una democracia que nace a partir de la división de poderes, porque ya tenemos ejemplos manifiestos en toda la historia de la humanidad que la concentración absoluta del poder absoluto en una sola persona es un error que imita al caos. Entonces, división de poderes, para mantener ese equilibrio, ese balance, poderlo depositar en un judicial, en un ejecutivo y en un legislativo, que estén en constante equilibrio y controlen dos poderes a un poder que se salga de la línea. Un ejemplo de ello, por ejemplo, se está viendo en Nuevo León, donde el poder judicial en materia electoral dijo el gobernador se extralimitó en sus facultades e infringió la ley. Congreso, sanciónalo. Control político. Y la tercera función, quizás la más importante de todas, que muchas veces pasa desapercibida por la mayoría de los legisladores, por cierto, es la función representativa. Tú vas a la calle en una campaña y le preguntas a la persona, oiga, ¿usted sabe quién es su diputado? 9 de cada 10 te dicen que no. Quiere decir que el diputado no está haciendo bien su trabajo. ¿Cómo podemos aspirar a representar a aquella gente que le pedimos el voto si no se siente en conexión directa con su representante? ¿Cómo podemos aspirar a legislar, a reformar y a actualizar la infraestructura jurídica de nuestra nación o de nuestra entidad si no conocemos realmente las realidades que está viviendo nuestra gente? Vamos entonces a legislar ocurrencias, lo que leemos en Wikipedia, lo que está pasando en Suiza. Sí, eso lo queremos aquí en México. Es completamente absurdo. La función representativa es lo que da pie a que las otras dos tengan el peso necesario para poder ser realmente la función correcta de un legislador. Es el estar constantemente en contacto con la gente que yo aspiro a representar, empaparme de su realidad, de sus problemáticas, de sus tendencias, para yo ser ese reflejo de la actualización que debe de sufrir la ley en este ejercicio de constante evolución del derecho mexicano e internacional. Entonces, como legisladores, pero como juristas todos, tenemos esa misma obligación de constantemente estarnos preparando y poniendo mucha atención. Muchísima atención de cuáles son estos cambios que está sufriendo el derecho mexicano, gracias a estos cambios que está sufriendo la sociedad mexicana. Y como juristas es el guardar ese Estado de Derecho, porque es el reflejo mismo de lo que la sociedad nos exige. No podemos quedarnos con el mismo Código Civil de hace 50 años. No podemos quedarnos con el mismo Código Penal de hace 100. La Constitución mexicana al día de hoy ha sufrido tantas enmiendas y modificaciones que parece ya una frazada con muchos parches. Pero pues al final del día es nuestra Constitución y dentro de lo posible procura arroparnos a todos. Cuando vemos que hay un grupo de personas que no alcanzan un pedazo de cobija, entonces
los legisladores federales, tienen la responsabilidad de hacerlo notar y tejerlo un poco más de frazada para esa gente. Ese es el ejercicio que todo jurista debe de procurar, porque la ley debe de ser en todo momento un genuino instrumento para hacer justicia, para nivelar la cancha. Eso es lo que nos regala la ley. Eso es lo que nos da el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque la vida y la naturaleza son lugares muy injustos, o bien son poéticamente justos si lo vemos desde una perspectiva romántica. La supervivencia del más apto. Y la humanidad fue la especie que rompió eso. Dijo, no, cancha pareja para todos. Y el instrumento que hace eso posible es la ley, de cuyo origen nacen las instituciones. Esa es la génesis de la justicia humana para el mundo. Entonces tenemos que en todo momento procurar poner mucha atención en que la ley siempre sirva a ese propósito, de hacer justicia, de nivelar y emparejar la cancha para todos. Y que nunca sea un instrumento para subyugar u oprimir a la gente. Porque muchas veces sí se dan esos casos. En Nuevo León, por ejemplo, y fue parte de lo que ahorita tuve que salir para tomar una llamada y anunciar algo que a mí me da mucho gusto poder anunciar y se los anuncio aquí. A nivel federal, a nivel mundial incluso, se trata a la mujer y al hombre de una forma muy distinta. Quizás de lo que más se resiente en el ámbito laboral al ser mujer es la maternidad. ¿Cuántas veces no han discriminado a una mujer por el simple hecho de ser madre? ¿Cuántas veces de manera absurda, en una entrevista de trabajo, de forma irrespetuosa, le preguntan si tiene familia, si se piensa casar, si está embarazada? Y por esa razón no se le contrata. Y ahora a la inversa. Qué injusticia para los hombres al momento en que nacen sus hijos o al momento en que adoptan a sus hijos, que solamente se le den 5 días para poder pasar con sus hijos cuando recién llegan a su casa, a su familia. Eso fue una duda y más bien un caos en mi interior que nació hace un poquito, casi ya 6 años, cuando nació este niño. Ronaldo, levanta la mano. Se me hizo muy injusto, muy injusto. ¿Cómo es posible que la ley discrimine al hombre y a la mujer y desde la ley se nos asignen roles de familia con base en estereotipos de género? Si esos roles de familia deben de ser decididos en el seno de cada familia en lo individual. Si yo quiero ser el proveedor primario de mi casa, o si yo quiero ser el principal criador de mis hijos, tengo todo el derecho para que en conjunto con mi pareja lo decidamos. ¿Por qué la ley me obliga y me impone cosas que no le corresponden? La ley debe de evolucionar entonces. ¿Por qué? Porque fue construida con base en una mentalidad totalmente distinta, en una sociedad totalmente distinta hace muchísimos años. Y el día de hoy nuestra sociedad ha evolucionado. Nuestra ley debe, por ende, de evolucionar con ella. En Nuevo León, la semana pasada acabamos de superar un veto, porque la primera vez que lo intentamos, la vetó el gobernador. Superamos un veto y ahora es una realidad que los trabajadores, hombres al servicio del Estado de Nuevo León, gocen de 8 semanas de licencia de paternidad. A partir del siguiente año son 15 días y después una semana adicional durante los siguientes 8 años hasta alcanzar las 8 semanas. Y con eso estamos cerrando la brecha de la desigualdad y estamos generando una paternidad responsable y equitativa. Hogares corresponsables en donde hombres y mujeres trabajadores, porque cada vez somos más familias de doble ingreso, se hacen responsables de igual manera de sus hijos, de las labores domésticas y del sustento de su casa. La ley
debe de ser un instrumento para hacer justicia y emparejar la cancha, no para oprimir o subyugar a un grupo de personas. La ley, y lo vuelvo a repetir, debe de ser, yo creo eso, una verdadera herramienta de transformación económica, política y social. A través de estas modificaciones es que logramos que el reflejo de la sociedad se torne en un reflejo cada vez más humano, cada vez más solidario y cada vez más respetuoso y por ende próspero. Pero tenemos todos que ser partícipes de ello, de exigirlo cuando lo veamos carente en nuestra infraestructura legal, para que nuestros legisladores lo puedan recoger y materializar, y para aplicarlo a cabalidad cuando ya sea ley. Que esta iniciativa, por cierto, también la hice a nivel federal, les debe de caer en el Congreso de la Unión, espero que la caches, hermano. Así es. Ahí la estamos esperando. Y nada más hay que aclarar que es para trabajadores al servicio del Estado, porque ya vi caras por aquí Que dijeron, que ya "Chas". quieren exentar exámenes. No, la verdad es que esta ley, desgraciadamente, el marco de acción o de operatividad o de alcance que tiene el Congreso de Nuevo León es únicamente para leyes de Nuevo León. Me encantaría que esto fuera una realidad y que se hubiese reformado la Ley Federal del Trabajo. Pero ya presentamos la iniciativa con la misma gradualidad en el transitorio y ya la mandó el Congreso de Nuevo León a la Cámara de Diputados. Ojalá esto pueda ser una tendencia a nivel nacional. Ojalá todas las entidades hagan lo propio. Ojalá el Congreso de la Unión haga lo propio. Yo sé que tú estás en esa misma cancha, hermano, pero yo sé que a lo mejor no todos tus demás compañeros de bancada sí. Ahí no tenemos bronca. Pero el tema de la justicia, de los derechos humanos, de la igualdad, el tema de la responsabilidad y corresponsabilidad ciudadana no puede quedarse solamente en el discurso. Podemos ser muy activos, hay grandes activistas que tiran y dan grandes y elocuentes discursos, pero que se quedan solamente en el discurso. Y fue ahí donde yo decidí y tomé la decisión de entrar al servicio público, porque estaba harto de solamente quedarme en el discurso. Y el día de hoy, este tipo de iniciativas que se han convertido en ley me dan muchísimo orgullo, porque yo la decisión de entrar al servicio público la tomé hace 2 años, pero ese coraje por esa injusticia nació hace 6. Y el día de hoy me da muchísimo gusto que algo que yo vi que era realmente injusto en nuestra sociedad, al menos en una fracción, en la fracción tan pequeña que me corresponde, junto con mis compañeras y compañeros, pude hacer algo al respecto. Y eso es algo que todos podemos hacer. Y eso es algo que les invito, les exijo a todas y todos ustedes que hagamos juntos. Porque yo solo no puedo. Una persona, un grupo de personas, solos no podemos. Si cambiamos todos, México cambia. Cambiemos a México. Sí, claro. ¿Les parecería, perdón hija, les parecería también para darle pauta al conversatorio que abramos 5 preguntas más porque tenemos todavía otro evento que hacer? ¿Sí? Entonces, allá veo una mano, 2, 3, 4, 5. Ahí están, ya te ganaron. Por allá. Buenos días, mi nombre Buenos es días. Freddy Molina, soy licenciado en Derecho. He estado un poco aparte porque trabajo en el sector de la construcción, pero me estoy enfocando más ya en lo que es Derecho. Hay una parte que acaban de reformar sobre que van a dejar a un lado el poder de la chancla. Ya ven,
van a restringir el papá, ¿no? Que lo quiera corregir a su hijo. Está bien, pero mi pregunta es, ¿qué van a hacer para los niños que están en los cruceros trabajando? ¿Qué es lo que en realidad van a hacer para que esos niños ya dejen de estar en los cruceros? Así como los papás responsables que mandan a su hijo a la escuela, en educación, les van a poner un límite. ¿Qué van a hacer a esos papás que mandan a sus hijos a trabajar al crucero? Les van a poner un límite, los van a poner en cintura. ¿Qué van a hacer con ellos? Gracias. Si me permiten, porque es una reforma, la ley antichancla, que acaba de ser aprobada en el Senado. Entonces, si me permites, Donaldo, nada más lo traemos fresco, como los chanclazos. En dos partes. Primero, definitivamente la violencia no puede seguirse permitiendo en niveles de abuso como se había practicado. Esa es la ratio legis de esta reforma. Tenemos que hacer y matizarla, porque mañana no puedes salir hasta que no acabes la tarea, se puede convertir en violencia. Entonces hay que matizarla. Lo que se prevé es sí reglamentar, prohibir y proscribir la violencia física, psicoemocional, económica, todos los niveles que puede haber a la infancia. El interés superior del menor es un interés que no puede estar por debajo de ningún otro tema. Esa es la justificación que haría de la ley. ¿Qué hacer con los infantes y los niños en situación de calle? Es un problema bastante complejo. Yo, cuando estuve en la Diputación Local, quisimos armar un programa porque me causa un dolor inmensurable ver en un semáforo a un pequeñito sin saber más allá que los 30 segundos que tarda el semáforo, pero verlo en esa situación de riesgo. Y es muy difícil trabajar en ese sentido. Es muy difícil identificar a los padres que lo hacen, sus propósitos y sus motivaciones. Y es muy difícil controlarlo. ¿A quién sancionas? ¿Al papá? ¿Al papá que tiene la culpa de no tener una oportunidad para sacar adelante de otra manera a sus hijos? ¿Sancionas al niño? ¿Que en qué inocencia puedes tú actuar en contra de él? Y vamos más allá, y en Chiapas es recurrente esto. Nos preocupamos por el niño del semáforo, pero le compramos la pulserita al del andador en San Cristóbal, y también es abuso. Nos preocupamos por el niño que al cruzar una calle lo vemos pedir dinero, y admiramos cuando vamos a nuestros pueblos indígenas, como incluso en una tradición, que no la critico, la respeto, pero en una tradición le dan de beber posh. Es un problema complejo. Es muy difícil trabajar con los menores infractores. Hace muchos años teníamos aquí el centro correccional de Rochester, que después cambió a Villa Crisol, precisamente. Villa Crisol, sí. Pero cuando era Rochester yo lo conocí. Mi padre era presidente del tribunal y de mi madre vino una voluntad por cambiar eso. Y se creó, ya tiene rato, Villa Crisol. Aquí hay testigos fieles de ese cambio. Sí, y de las cosas que encontramos es que muchos de los infantes que estaban recluidos lo hacían por huir de una situación peor que era su hogar. Porque allá tenían cobijo, incluso tenían amor que no tenían en su casa. Amor que ellos entendían
mal, porque no era amor, era abuso. Y cobijo que ellos entendían mal, porque no era cobijo, era un castigo. Trabajar con los niños en situación de calle es algo muy difícil porque la causa son diversas como cuantos niños podemos ver. Sin duda hay que enfocarse en acciones sociales que den oportunidad y que garanticen esa oportunidad de desarrollo y de movilidad social que se ha perdido en el país. La movilidad social logró en mi familia sacar a un niño de Berriozábal, huérfano de madre, y ser ministro de la Suprema Corte. Hoy es triste transitar por este estado y no ver esa posibilidad de movilidad social. Creo que ahí está la clave. Oportunidades de desarrollo. No sé si... Yo también reconozco la complejidad del tema. Y quizás mi respuesta, digo, tengo poco tiempo como legislador, pero reitero que yo creo que la mejor apuesta que le podemos hacer para el desarrollo de un país es apostarle fuerte a nuestros niños. El periodo más crítico para el desarrollo de un ser humano es la primera infancia. Chalo. Esta etapa que inicia desde el nacimiento, desde los 0 años hasta los 6, aproximadamente 7 años de edad, en donde se forma más del 90% del cerebro de una persona, se forma la personalidad, se aprende pues, prácticamente, el ser humano se forma casi por entero para cuando ya tiene 7 años. Ya después de ahí, el crecimiento que le sigue es más motriz o fisiológico, ya no tanto neurológico. Si no le apostamos fuerte al desarrollo integral de la primera infancia, yo creo que estamos cometiendo un grave error. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a hacer obligatoria la educación inicial y la estimulación temprana, a tener adecuados programas y campañas de nutrición infantil, que no veamos en una comunidad de escasos recursos, por falta de o conocimiento o bien recursos, que en lugar de leche al biberón le ponen Coca-Cola. Que le demos por ende esa capacitación efectiva a los padres, incluso desde la etapa gestacional o pregestacional, una buena adecuada capacitación en la planificación familiar. Y con todo esto lo que buscamos es la rehabilitación de la familia para generar interacciones sanas y coherentes y responsables además entre padres con sus hijos. Está comprobado que los países en el mundo que le han apostado fuerte a la primera infancia presentan mayores índices de desarrollo económico, de inclusión laboral, menores índices de criminalidad y por ende encarcelamiento, mayores índices de escolaridad, muchos menores índices de embarazos adolescentes, entre otros grandes beneficios. ¿Por qué? Porque le estamos dando las mejores herramientas posibles a los seres humanos en la etapa crítica, que es cuando más lo necesitan. De nada nos sirve estar regalando becas universitarias si estamos desatendiendo de los 0 a los 3 años o de los 0 a 6 años la etapa más crucial para el desarrollo del cerebro de una persona que más adelante puede llegar a necesitar esa beca. Es como si quisiéramos construir una casa empezando primero por las tejas antes que por los cimientos del sótano. Entonces, esta ley, que pues sí, yo creo que llega a buena hora, porque yo creo que a nivel internacional se nos conoce por la chancla, es una buena manera de disminuir la violencia familiar, porque llega un punto en donde un correctivo puede llegar a ser excesivo. Vaya que yo vengo de un estado y de una ciudad de Monterrey en donde tenemos el primer lugar a nivel nacional en violencia familiar.
Y Monterrey es el primer lugar, porque pues, eso también es un precursor para la agresión hacia la mujer. Y es el primer lugar a nivel nacional en feminicidios. Y todo eso lo ven los niños, por cierto. Y se vuelve un ciclo vicioso a través de las épocas y a través de las generaciones. Entonces, esos son los problemas que notamos el día de hoy. Hace ratito Noé mencionó algo que le he escuchado a su coordinador muchas veces, de que esta generación o la generación que nos antecedió le falló al país. Toda generación se va a encontrar con sus propios problemas y sus propios demonios, y tenemos la responsabilidad obviamente de atacarlos y solucionarlos y dar pie a la siguiente generación para que esa generación se dé de topes con sus propios problemas. Yo creo que una generación falla o fracasa cuando le hereda esos problemas, sus problemas, a la generación que le sucede. Entonces, para mí, un tema muy importante es el volver una prioridad a nivel nacional la apuesta fuerte a la primera infancia y su desarrollo integral, para que cada vez veamos menos niños en la calle con la necesidad de pedir. Que si un niño está bien nutrido, bien arropado y sobre todo bien educado en esa etapa tan crítica, si lo vemos trabajando es como el niño de las empanadas, porque no lo necesita, sino porque le gusta y es emprendedor desde los 7 u 8 años. No sé si me explico. No porque esté siendo obligado por su padre o su madre para trabajar y pedir, en lugar de ellos o junto con ellos. Gracias. Doctor Noé Castañón, maestro Luis Donaldo Colosio. Buenos días. Mi nombre es Ricardo Cosar Cundapí. Quiero felicitarlos por esa noble tarea legislativa que hoy desarrolla. En aras de estar en concordancia con lo que manifestaba el maestro Luis Donaldo, y creo que es congruente con la realidad que hoy vivimos y que hemos vivido desde hace muchos años, sobre todo en el estado de Chiapas, cuando coloquialmente llama que todos estemos parejos y en la misma cancha. Me surgen dos preguntas que creo que son importantes en estos tiempos. La primera es en cuanto a la transformación que mencionaba el doctor Noé Castañón en relación, y mi pregunta va dirigida al maestro Luis Donaldo, ¿cuál es la opinión que le merece esta transformación que tiene nuestro país actualmente, llamada cuarta? Si es positiva o no es positiva para nuestro país. 2. Es un tema ahorita de moda, por así llamarlo, el no intervencionismo a nuestra soberanía como Estados Unidos mexicanos. La pregunta sería, ahorita el Senado está preocupado por si nuestros vecinos, los Estados Unidos, van a intervenir o van a invadir a nuestro país. Aquí la pregunta sería, ¿que no estamos invadidos ya por la delincuencia organizada? ¿Por qué no mencionamos del porqué del intervencionismo de estos grupos delincuenciales que tienen azorada a la sociedad mexicana? Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, creo que aún es muy prematuro para decir si esta es una cuarta transformación o una transformación de cuarta. Las transformaciones no suceden en un año, sino a través del tiempo. Creo que muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora a mucha gente no nos tienen tranquilas, pero de nuevo creo que es muy prematuro para decir si está funcionando o no, puesto que las grandes reformas casi siempre son recibidas con mucha resistencia por parte del sistema que se pretende reformar, y por lo regular llegan a ser muy impopulares al momento de ser implementadas.
y sus resultados positivos se manifiestan a mediano y largo plazo, ya después de esa resistencia o choques iniciales. Ojalá, por el bien de México, que se trate de esto y que no se quede nada más como buenos esfuerzos o buenas intenciones en el tintero con una paupérrima planeación y despliegue, y que al final nos salga más caro el caldo que las albóndigas, como diríamos en mi pueblo. Es que allá comen mucha carne y alcanza para las albóndigas, pero aquí ya estamos sin albóndigas. Yo no creo que realmente estemos, por eso ahorita le preguntaba, no sé si realmente el Senado estaba preocupado por una intervención de Estados Unidos. Yo no creo que estemos realmente preocupados por una intervención de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos en su discurso es muy fanfarrón. Que por cierto, aquí quiero hacer un disclaimer para todo el mundo. Ese señor le da mala reputación a los Donaldos del mundo, no nos representa, no todos somos así. Yo creo que es más bien un tema hacia el interior y la penetración que la violencia urbana tiene ya en nuestro entorno social. Cómo nuestro contexto social da pie a que niños y jóvenes, que son la base más numerosa del crimen organizado, se integren de una forma tan fácil y sea tan proclive esa facilidad de integrarse a un grupo de delincuencia organizada. Ahí es un tema de una política social fallida, de una brecha de desigualdad groseramente ofensiva, y estábamos hablando también hace rato de un resentimiento, de un encono social, de una división ciudadana muy lastimera. Necesitamos recuperar esa solidaridad ciudadana. Necesitamos recuperar un poquito más el amor hacia nuestro país. Y eso no se hace nada más con las leyes o con las políticas públicas. Necesitamos avanzar también en el contexto de lo social, en el contexto de lo ciudadano. Necesitamos hacer patria. Necesitamos recordar realmente lo que significa la patria y el orgullo que significa pertenecer a nuestro país, con sus asegúnes, sus días negros en su historia, pero también con su gente y culturas y momentos gloriosos a través de sus décadas, siglos ya de desarrollo. Necesitamos enamorarnos de México otra vez. Y eso implica también enamorarse de los mexicanos. Y ahí es donde creo que durante mucho tiempo, muchas políticas públicas cultivaron mucho egoísmo, desmedido, de parte de un grupo concentrado de personas. Y se alejaron esas políticas públicas de la realidad al interior de nuestro país. México creció mucho en estos últimos años. Y eso sí, quizás uno de los discursos más acertados, aunque quizás no la forma en que lo rinde, pero sí uno de los discursos más acertados del presidente sea esta fuerte crítica hacia las políticas neoliberales que tuvo México durante mucho tiempo. Porque sí, México creció mucho como país sobre todo al exterior del mundo, pero hacia el interior. Esa brecha de desigualdad se fue acrecentando a una velocidad impresionante, en donde dejaron a la clase media pues, prácticamente desangrada. Tenemos un México exangüe, de tanta violencia, de tanta pobreza y desigualdad, de tanto resentimiento. Somos un barril de pólvora, de dinamita, y cualquier chispita nos enciende. Entonces necesitamos recuperar esa mesura y esa templanza social. Por supuesto que se apareje también de políticas públicas y de buenas leyes, pero el gobierno en este punto, y yo creo que no lo he dicho, pero el día de hoy lo digo, lo manifiesto y lo sostendré, yo creo que para siempre. El gobierno al día de hoy, y yo creo que a partir de hoy, ya nunca será suficiente para solucionarle los problemas a México. Y no estoy hablando de que necesitemos un gobierno extranjero, por supuesto que no. Necesitamos a los mexicanos. Necesitamos despertarnos de ese sopor, de esa apatía, de esa antipatía incluso,
que se vive en lo social y recuperar la solidaridad, el amor por México, volvamos a ser patria. Junto con la patria y el buen gobierno saldremos adelante. Pero con uno de estos elementos solos no nos alcanza. O es más, yo creo que si hacemos un poquito más de ciudadanía, México sale adelante incluso a pesar de sus malos gobiernos, por cierto. Pero hagamos los dos, no hay que ser gachos, hagamos los dos. Nada más matizar un tema sobre el no intervencionismo. No estamos preocupados en el Senado. Entendemos también el contexto en el que se da una declaración de el Donaldo malo, no representativo, con su política interna. Ellos están en elecciones. Digo, yo no podría estar preocupado de una persona que un día saca un tuit en un sentido intervencionista y más adelante se pone una foto montada con Rocky Balboa, ¿no? Da gracia, pero sí nos hace estar atentos de no vulnerar ni dejarnos vulnerar en nuestra soberanía. Simplemente lo dejaría yo así. No sé quién sigue. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Javier Humberto Arroyo Fregoso. Señora Legisladores, mi intervención va encaminada a una frase que dijo el presidente de la República muy al inicio de su mandato, que era... ¿De ganso? No, nadie a la par de la ley y mucho menos por encima de esta. Y hace algunas semanas todos vimos lo acontecido en Sinaloa, por no decir otros actos, y eso hace que yo vea a un México que sangra. Y eso hace que los jóvenes tengamos sed de justicia. México tiene sed de justicia. ¿Dónde he escuchado eso antes? Y la pregunta sería, ¿qué piensan al respecto sobre el desarrollo que podría tener México, tanto en materia económica, política y social, si vemos que hay gente que está por encima de la ley? ¿Qué decisión tan difícil tuvieron que tomar en Culiacán hace algunas semanas? Fue a partir de ahí algo que polarizó mucho a todo el país. Yo no quisiera estar en los zapatos del presidente de la República o de Alfonso Durazo en ese tipo de momentos, y yo los respeto mucho por eso. Por un lado tienes la justicia, la ley, ese instrumento que debe de ser utilizado para bien de todos. Por otro lado tienes la vida de la gente. ¿Cómo le pones precio a la vida de la gente? ¿Qué es lo que la ley debe entonces de guardar o de cuidar? No estoy justificando ni una ni otra decisión. No creo que abone a nada el decir que estuvo bien o que estuvo mal. Fue lo que fue. Vimos a elementos de seguridad pública completamente rebasados por grupos criminales en cuanto a armamento, preparación, tiempos de respuesta. Y vimos a un Estado con buenas intenciones, completamente desprovisto de los recursos necesarios para hacerle frente a tal amenaza. Entonces, vamos a partir de ese contexto y seamos muy humildes y acerquémonos a esa realidad
Y más allá, porque, o sea, hablando, hay ciertos temas que para mí deben de estar completamente fuera de lo político. Y el tema de seguridad pública es uno de ellos. Ahí sí se trata de valores, no de colores. Y el tema aquí no es si está alguien por encima de la ley o no, es si tenemos los recursos, los elementos y la preparación suficiente para hacerle frente a estos grupos que se están comiendo a nuestra sociedad, aprovechándose de la grave falta de desarrollo que históricamente ha tenido nuestro país. Este no es un tema menor. Si no le ponemos un alto a la violencia urbana, pues de poco nos va a servir todo lo demás. Aquí la ley quizás sea insuficiente. No es que pongamos a una persona por encima de la ley. Es qué pretendemos hacer para que la ley cumpla su propósito. Si yo dejo ir a una persona para salvar vidas y el propósito de la ley, el propósito, a lo mejor no lo que dice, pero el propósito de la ley, en este caso lo penal es retira a esa persona de la sociedad para que deje de hacerle daño a la gente. Pero al hacerlo le voy a hacer daño a la gente. O sea, ese es el dilema ético aquí. No es un dilema de estricta aplicación jurídica, es ¿qué principio vale más? ¿La procuración de justicia o la vida misma? Y ahí es donde estamos en ese impasse, en el tema de seguridad pública. Porque hay algunos otros temas en donde sí, la verdad, el saltarse las trancas jurídicas es una aberración completa al Estado de Derecho de este país. Lo comentábamos hace rato con el tema del seguro popular, lo comentábamos hace rato también con la votación apócrifa que se vivió en el Senado con, obviamente tú no, la votación del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese tipo de prácticas, esas sí nos hacen mucho daño. Pero hay ciertos puntos en donde el contexto político no solamente no es suficiente, es inadecuado. Y entra ya el debate ético, el debate moral, el debate social de qué es lo que debo de proteger a toda costa. ¿A mi sistema jurídico o a mi gente? Entonces, ese día, teñido de rojo por toda la historia del país, en donde nos superaron, es un llamado de atención. Y es ahí yo creo que un buen ejercicio de introspección dentro de cada uno de los mexicanas y mexicanos de este país para plantearnos ese dilema ético, no jurídico, no político tampoco. Yo jamás me pronuncié en contra del presidente o del secretario de Salud Pública por esa decisión. Ni la aplaudo y celebro, ni tampoco la condeno. Qué extremadamente difícil decisión. Pero lo hicieron para salvar vidas, a costa de numerosísimos señalamientos descalificativos, de muchísima gente que cómodamente desde una silla, desde una pantalla de celular, se les hizo más fácil, como si fuera un partido de fútbol y le estuvieras gritando al jugador, como si fueras tú un mejor director técnico. Entonces, esa falta de sensibilidad a veces me preocupa, porque no estamos hablando de una política de comercio exterior, no estamos hablando de un tema de derecho administrativo, es la vida, con la vida no se juega. Yo diría que es el tema de la impunidad el que debemos cuestionar, no en particular en el Culiacanazo. Hay una reflexión muy importante de que habla sobre ello en la historia jurídica. Cuando hablamos de representación y se habla de que no toda legalidad es deseable. Yo creo que es lo que pasó en Culiacán.
la legalidad en ese momento no era la deseable para atender la causa en específico. Sin duda es una responsabilidad enorme el gobernar. Nunca lo vas a hacer de una manera, y preocúpense el día que tengan ustedes la facultad o la responsabilidad de hacerlo, si están gobernando y todo el mundo les aplaude. Siempre va a haber grupos de interés, siempre va a haber otra óptica. Eso es bueno. Pero el tema del culiacanazo yo lo veo como un fracaso social, un fracaso de todos. Y eso nos debe preocupar. Y nos debe de hacer revisar la estrategia de seguridad nacional, de seguridad pública nacional, para mejorarla. Pero construyéndola, no criticándola y destruyéndola. Y es donde todos debemos de participar. Vienen esos dos vectores que les dije: debate público, participación. Solamente ahí vamos a poder abatir esa impunidad que genera esa legalidad no deseable, ¿no? ¿Quién sigue? Yo pensé que yo hablaba mucho, pero ya veo que también tú eres igual de rollero que yo. Hola, bueno, Luis Donaldo Iber Gordillo. En la ciudadanía, sin duda alguna, existen muchos emprendedores sociales, existen hombres, mujeres, jóvenes que tienen la sensibilidad, el talento, la inteligencia, el conocimiento, pero no están en el servicio público porque consideran a la política como corrupta, como cochina. Y te hago esta pregunta porque tal vez en algún momento tú pensaste eso, porque sé en entrevistas que te han hecho que tuviste ofrecimientos desde los 21 años para participar y no lo hacías. ¿Qué les puedes decir a todos esos jóvenes, a esos ciudadanos que piensan como tú tal vez en algún momento pensabas? No, lo sigo pensando. Okay. Y entonces, ¿qué te motivó a así participar en el servicio público? A ver, si tú ves un servicio público, ves una política que, por cierto, a ver, la política podrá no ser del agrado de todos, pero es la profesión, o digamos que es el campo, la cancha o la arena que dirige el rumbo del país. Y aquí vivimos todos. ¿Sabes qué? Déjame, me subo a un auto, quién sabe quién esté manejando, quién sabe a dónde. Me voy a parar este autobús, me voy a subir y a ver qué pasa. Ni sé quién es el conductor, no me interesa, no sé qué rumbo lleva, no sé siquiera si está ebrio, si sabe manejar, si vamos hacia un despeñadero, o si es un extraordinario conductor, bien calificado, con toda su licencia, muy bien descansado y que nos lleva a muy buen rumbo. Al rumbo, por cierto, que yo quiero llegar. O sea, esta analogía, por sencilla que parezca, es lo más acertado que puedo yo dar como ejemplo de la necesidad que tenemos de involucrarnos y participar, de entrarle, de no desentendernos. No significa que todos tengamos que ser diputados o senadores o alcaldes o regidores, no. Pero todos tenemos la obligación de participar, de opinar, de juntarnos y de poder también incidir en nuestro círculo cercano de cuáles son las mejores prácticas que queremos ver para el país. El país lo cambian todos, no lo cambia solamente un grupo de gente. Cuando todo se concentra en un solo grupo de gente, hemos tenido históricamente el ejemplo de que vamos por un mal rumbo. Entonces, yo durante mucho tiempo no me involucré en la política porque precisamente yo percibía que era un ambiente cochino, corriente, mezquino, ingrato. Y egoístamente yo dije, no quiero formar parte de eso. Me ha hecho mucho daño, le hace mucho daño a la familia, le hace mucho daño a todos. No quiero tener nada que ver con eso. Porque yo no quiero ser parte de algo así.
Entonces, ¿qué tipo de gobierno quieres? ¿Quieres que siga siendo algo así? ¿O las ideas que tú quieres que sea honorable, que sea proactivo, que haya gente preparada, con buenas intenciones, buenos diseños y buenos desarrollos? Pues entonces, si tú quieres eso, y tú a cada rato estás diciendo u opinando que eso es lo que tú podrías hacer, ¿por qué no lo haces? Siempre va a ser más fácil señalar con el dedo que levantar la mano, pero no deja de ser correcto levantar la mano y decir me toca. Llega un punto en donde la neutralidad ante la atrocidad se llama complicidad. En donde dejar de participar se vuelve negligente. Y el dejar de opinar es sumisión. Entonces hay que participar. En el momento que te encuentres listo. A mí me tomó 32 años estar listo. Me hicieron el primer ofrecimiento. Yo tenía 21 años de edad. Me sentía completamente mal preparado para hacerlo. Poco a poco me fui preparando, fui trabajando, adquirí conocimientos, experiencia y sobre todo también la motivación más grande de mi vida para dejar de ser egoísta. Eres tú. Creo que tenemos que salir corriendo, tenemos otro evento donde nos están esperando. Sin duda, yo hoy en la mañana